Bueno, hola, me llamo Diana y bueno, en el canal veis que pone Didi, es un diminutivo. Total, que es que me lío yo sola. Nunca he hecho estos vídeos en plan hablar así directamente en la cámara porque, bueno, digo de hablar yo sin contar nada, digamos, de importante, como la historia y eso, ¿sabes? Pero bueno, como he visto que de repente ha empezado a suscribirse gente, que por cierto, hola a todo el mundo y muchísimas gracias por suscribiros. Pues bueno, me he venido un poco como arriba, ¿no? Me ha motivado mucho y digo, venga, voy a hacer un cachino vídeo, nada, cortísimo, en plan, hola, ¿qué tal? Y bueno, ya está. No sé si os habréis dado cuenta os habréis dado un paseo por mi canal y hay un poco de todo, es un batiburrillo muy loco. Hay cuentos históricos, a conferencias que he dado en seminarios de congresos y tal, de historia de las mujeres, en fin, hay un poquito de todo, un poco loco. Y lo último que he empezado a subir es esto, mis esquemas para las oposiciones de historia, que empecé el año pasado a estudiar, pero como vino el coronavirus, pues entonces, bueno, lo he dejado un poco ahí y ya que he descansado y lo voy a retomar con un poquito de fuerza. Tengo todos los esquemas, casi todos hechos ya. Lo que pasa que, bueno, como yo no soy youtuber, pues me cuesta un poquito de pereza subirlos y liarme con estas cositas. Y la verdad es que empecé a subirlos por mí, en plan, cuando no puedo sentarme a estudiar me los pongo y así voy repasando, ¿sabes? Es una forma de, pues eso, de estudiar, ¿no? Y bueno, de repente os han empezado a gustar, os habéis empezado a suscribir y dije, pues va a ser que esto le viene bien a la gente. Y como a mí me gusta todo, que yo soy docente de vocación y he dado clases siempre, pues digo, clases particulares, ¿vale? Porque de colegios he estado en pocos coles. Pero bueno, pues si puede ayudar a alguien en plan una idea o qué sé yo, pues lo mismo, para ponértelos cuando estás conduciendo en lugar de... y no puedes sentarte a estudiar, mira, ya está. Son esquemas ya te digo, de las oposiciones de historia, pero claro, es que la historia es historia, entonces si te estás estudiando otra cosa y te vienen bien, pues cojonudo, ¿sabes? Que para eso están. De hecho, el siguiente vídeo que voy a subir ahora, después, o sea, el siguiente esquema, perdona, con este vídeo, es sobre el siglo XIX en España, la primera parte, desde lo que es a nivel político la guerra de independencia, sin contar la guerra, o sea, simplemente lo que pasó políticamente ahí en España y tal, hasta el reinado de Isabel II. Ya está, porque el siglo XIX español es tan bestia que lo mejor es ir poquito a poquito, y si no los vídeos pues se pueden eternizar. Luego otra cosa, yo intento ser fina y delicada en los vídeos cuando leo los esquemas y os los explico un poquito. Claro, son para mí, entonces lo intento ser un poco fina, pero a veces se me va el ramalazo profe loca y al final pues digo chorradas y yo es que digo mucho taco. Entonces, bueno, supongo que es parte de mi encanto. Así que pues nada, un placer, espero que sigáis ahí. Os doy la bienvenida a quienes se vayan suscribiendo de ahora en adelante y bueno, ahí están los comentarios si queréis hacer alguna apreciación o alguna duda, cualquier cosa sobre cómo hago yo las cosas y yo qué sé, por ponerse un poco en plan grupo de estudio, ¿no? En rollo, bueno, pues si eres opositor, opositora, bueno, pues en plan grupo de estudio, si eres un estudiante de bachillerato y tal, pues yo soy profe, entonces, de clases particulares, entonces pues mira, yo te ayudo, ¿sabes? Que no pasa nada, algunas dudillas para ahí locas, ¿no? Y ya está, y me voy, que esto ya se está pasando de castaño oscuro, ya llevo 4 minutos hablando. Que lo dicho, empiezo con Fernando VII. Bueno, os voy a contar lo que es la primera parte del siglo XIX español, ¿vale? Es una época súper... El siglo XIX entero es una época muy larga. O sea, son 100 años, ¿vale? Pero me refiero que se hace muy larga porque tiene mogollón de acontecimientos políticos, militares, de todo. O sea, tiene de todo. O sea, el siglo XIX no tiene desperdicio. Entonces se hace muy largo y mejor acotarlo por fechas para llevarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente es la primera parte del siglo XIX, que es, digamos, lo más fácil, lo más tranquilo, que es el reinado de Fernando VII. Esto es súper resumido, ahora voy con esto. Tenemos 4 fases, si contamos la época de la guerra, claves de esta parte, ¿no? De este reinado. Que aquí, bueno, estas son las fechas más importantes. Si
En este tipo de cuestiones es bueno memorizar estas fechas y como son así como muy marcadas con un nombre así, por ejemplo, sesenia absolutista, pues sabemos que son 6 años, ¿no? Entonces, más o menos es asequible de memorizar estas fechas, ¿no? Bueno, fases principales. Tenemos la parte de la guerra, que es del 8 al 14, de 1808 a 1814. Son los años que duran la guerra. Son 6 años de guerra brutal. Bueno, por ejemplo, de esta época estaría ambientada, por ejemplo, la serie de Curro Jiménez, ¿no? Los bandoleros de Sierra Morena que guerreaban contra los franceses, bueno, de este palo, ¿no? Bueno, pues es que así más o menos se caracterizó la guerra de independencia, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de la guerra de independencia, es un poco pues para anecdótico y tal, pero para que sepáis que fue en esta época. Entonces, inicio de la Guerra de Independencia. 2 de mayo de 1808. El pueblo de Madrid se levantó en armas contra el invasor francés y pim pam, todas estas cosas que ya no sabemos hasta la saciedad. Y comienza la maquinaria de Napoleón para hacerse con el trono español. Secuestra a Carlos IV y a su hijo Fernando, se los lleva a Bayona y allí los convence en plan petit comité, venga, si tal Pascual, abdicar cada uno, que no queréis el trono, que va. Total, te abdicaron y le cedieron el trono a José I Bonaparte, el hermano, que luego los españoles le llamarían Pepe Botella, pero lo curioso es que por lo visto no bebía. Pero bueno, en fin. Mientras la guerra estaba ahí on fire, tenemos en 1812 que se proclama el día de San José, la Constitución de Cádiz, por eso se llama la Pepa, porque se proclamó el día de San José. Cuestión, no es que se proclamara así y saliera de la nada, es que todos los políticos, todas las cortes, se reunieron en Cádiz, en San Fernando, para, digamos, huir un poco de la guerra y así poder llevar a cabo esa labor legislativa tan deseada por los políticos españoles. Eran todos monárquicos, la gran mayoría, por no decir todos, porque todos en esta época eran monárquicos, pero de ideología liberales muchos, otros incluso los había absolutistas, y aún así todos, digamos que trabajaron para elaborar esta Constitución, ¿vale? Alguno había absolutistas, que lo estoy pensando, pero sí, algunos se escapó que era monárquico, conservador y tal, pero también los hubo. No sé hasta qué punto, no me acuerdo muy bien los nombres y hasta qué punto, digamos, facilitaron o colaboraron en el proyecto, pero sí que los hubo. Busco y os doy algún caso. Bueno, pues total, que en 1812 se proclama la Constitución de Cádiz en plena guerra. A todo esto, la maquinaria, digamos, política llevó a que Fernando VII, digamos, aceptara la labor de las Cortes como favor, digamos, de volver al trono, porque claro, dije que eran monárquicos, ¿no? Los políticos de las Cortes, efectivamente, querían establecer una monarquía constitucional. Entonces, la maniobra política fue pues decirle a Fernando que, bueno, decirle esto es un poco a lo bruto y atropellado, ¿vale? Pero para que veáis, para facilitar, digamos, su llegada a España, de hecho le llamaban el deseado, ¿sabes? Querían que volviera Fernando VII para cristalizar en él esta monarquía constitucional maravillosa y deseada de corte liberal y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que Fernando VII dijo que vale, venga, vamos. Se acaba la guerra en 1814. Fernando VII dice que venga, que le motiva el asunto y que va a jurar la Constitución. Y cuando llega, pues digamos, a Valencia, ¿no? Después de estar recluido en Bayona, entra en Valencia. En Valencia le hacen llegar el manifiesto de los persas, en el que los más acérrimos absolutistas se niegan a la labor liberal. Entonces, pues total, que llega Fernando VII y dice, bueno, no, yo paso de instaurar nada de constitución, paso de jurar la Constitución, yo quiero ser un rey absolutista como está mandado y como Dios manda, ¿no? Y entonces, bueno, pues comenzó el sexenio absolutista, que duró del 14 al 20. ¿Qué pasó en el 20? El famoso general Riego hizo un levantamiento militar con otros tantos, y obligó así al rey a jurar la Constitución de 1812. Esto dura poco. En 1823, la Santa Alianza, reunida en el Congreso de Verona, fue una coalición europea absolutista,
mandó los 100.000 hijos de San Luis en ayuda de Fernando VII. Por lo tanto, se cargaron lo que es el trienio liberal, represaliaron a todos los políticos liberales y Fernando VII reinstauró el absolutismo. Aquí tenemos del 23 al 33, década ominosa, fácil de recordar. En el 33 ya empiezan los achaques de salud del rey, se da comienzo una crisis dinástica entre los partidarios del reinado de su hija, Isabel II, o los partidarios del reinado de su hermano, Carlos María Isidro. Efectivamente, los absolutistas conservadores más acérrimos defenderían que un hombre es el que tiene que ostentar el trono, y sobre todo un hombre absolutista, porque claro, sabían y temían, y lo sabían, que efectivamente los liberales iban a apoyar a Isabel II. No se equivocaron. Entonces, bueno, pues aquí llega un poco la cosa. El típico cachondeo de que Fernando VII cuando está enfermo pone la ley sálica y cuando está sano la pragmática sanción para que reine su hija. O sea que él, en su pleno uso de sus facultades, quería que su hija Isabel reinara. Y cuando enfermaba le comían un poco el tarro el hermano y compañía y decía, no, venga, pues otra vez la ley sálica, ¿sabes? Pero bueno, al final se murió en una de estas que estaba sano, habiendo proclamado la última pragmática sanción, y efectivamente la heredera al trono quedaría su hija, Isabel como Isabel II, pero como era una niña, bueno, pues comenzó la regencia de María Cristina, su esposa. Vale, eso es así a grandes rasgos. Ahora, así, en detalle, aquí estamos. En detalle, bueno, esto es un poco lo que ya comenté antes. Fin de la guerra de independencia, el manifiesto de los persas y el decreto de Valencia. Estos son textos que acompañan pues un poco a esta época. El manifiesto de los persas es el manifiesto ese que os comentaba yo antes, en el que los absolutistas le hacen llegar a Fernando VII la intención de decir que no, que ellos quieren, mira, a ver, lo tengo por aquí. Aquí está, el manifiesto de los persas. Mira, aquí está, ¿ves? El manifiesto de los persas, que va dirigido, bueno, pues a Fernando VII. Está firmado por el marqués de Mataflorida, que se llamaba Bernardo Mozo de Rosales. Bueno, este texto es uno de los que yo he comentado en la academia. Bueno, yo y todos los que vamos a esa academia. Bueno, total. Manifiesto de los persas, en el que este señor, el marqués de Mataflorida, bueno, pues le indica al rey que quieren una monarquía absoluta y que se dejen paz de historias y de apoyos de liberales y de tal. Entonces, ¿qué hace aquí el rey? Pues efectivamente, decretar el decreto de Valencia, que, por ejemplo, este es un fragmento. ¿No? Pues declaro mi real ánimo, que no solamente no jurar ni acceder a dicha constitución, bla, 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 vamos, que a lo suyo. ¿Sabes? En plan, soberanía establecida por la Constitución, sino el declarar la Constitución, tales nulos. O sea, donde completamente rechazaba y deslegitimizaba toda la labor de Cádiz. Así que, ala. Restauramos el absolutismo y comenzamos pues ese diseño absolutista que es este. ¿Qué sucede? En 1820 toma lugar el levantamiento del general Riego. Aquí otro texto importante es el aquí lo tengo, el famoso Marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional, en el que, claro, tras el levantamiento del general Riego, bueno, le queda otra que jurar la Constitución de 1812. Pues sí, esto lo hace en el manifiesto en este manifiesto de 1820. ¿Qué sucede? Bueno, pues trienio liberal, el rey jura la Constitución, pero bueno, aquí en estos 3 años apenas da tiempo a hacer nada. Y lo que os comentaba antes, la Santa Alianza en Europa se constituye y en el Congreso de Verona se decide mandar a los 100.000 hijos de San Luis para reimplantar el absolutismo en España. Entonces, muere Riego y el rey manda represaliar a todos los liberales, en fin, total, que en 1823 fuera la política liberal. También se prohíbe la Constitución de Cádiz mediante el decreto del 1 de octubre, que es este es otro texto también interesante. Bueno, pues en este decreto, como ya vemos, se declaran nulos toda la época, toda la política de esos 3 años y se vuelve al absolutismo por decreto de real. Ya está, sin más. Vale, seguimos.
En esta época, cuando ya se firma el decreto del 1 de octubre de 1823, termina ese trienio liberal, como comentaba, y comienza la década ominosa, que, como el nombre indica, 10 años, durará hasta 1833. Vale, es un periodo pues absolutista mismamente y de cierta tranquilidad económica. Estos son detalles que, bueno, que es a base de leer un poco y empollar el tema. Fernando VII, lo que os comentaba antes, enferma, sana y da comienzo una crisis dinástica. Existe la ley sálica, que es la que prohibía reinar a las mujeres. Entonces proclama la pragmática sanción, una de estas que, pues eso, él ve que se va a morir, entonces pues él quiere que su hija reine. Cuando enferma, pues le convence para que proclame la ley sálica otra vez. Una vez sano, vuelve a instaurar la pragmática sanción y se muere. Por lo tanto, comienza la regencia de María Cristina, que se apoyará en los liberales moderados, en los más moderados, por supuesto, más que nada porque es que los absolutistas apoyaban al cuñado, que es el Carlos María Isidro. Entonces, claro, pues es que no le quedó más narices a la regente, pues buscar el apoyo de los políticos liberales. Y aquí ya es cuando empezamos ya con el movimiento liberal en España. Las revoluciones liberales famosas de toda Europa, bueno, pues en España son más lentas, cuesta más trabajito implantarlas y muy poco a poco y se hacen regulero. Y bueno, pero el caso es que ahí estamos, ¿no? Y entonces aquí acabaríamos esta fase, porque si no, pues un jaleo. Y entonces, bueno, pues vamos en otro vídeo, subiré lo que es la época de la regencia de María Cristina hasta la subida al trono de Isabel II, ¿vale? Porque es que si no se hace muy largo. Vale, a disfrutarlo.